Bienvenidos a esta nueva edición de Te Invito a un Café, este espacio que tenemos todas las semanas para conocer historias, para aprender, para concientizar. Y en este programa en particular, generalmente en realidad, cuando uno presenta una nota, hace una pequeña introducción. Y en este caso en particular, lo charlé con el invitado que tenemos en la previa y le dije que no iba a hacer yo la introducción, que le iba a dejar que se presente él como él lo considera y ahí se va a ir dando la charla y los vamos a conocer entre todos. Sí, obviamente lo voy a presentar con el nombre Nicolás Vallejos. Nico. Mati. ¿Cómo andas, querido? ¿Todo bien? Como lo mismo que en la radio, ¿viste? Nervioso, ahí un poco ansioso, nervioso. La idea es que una mezcla de sensaciones. Disfrutes la charla porque sé que es importante para vos incluso tener la posibilidad de estar en un medio, en este caso lo que es en esta invitación, tomando café, que como siempre es real el café, ¿no es cierto? Es real el café. Es real el café. Bueno, ¿quién es Nicolás Vallejos? ¿Cómo te definirías vos? Bueno, hoy en día, como te decía en la previa, bien dijiste, gracias a Dios, soy un adicto en recuperación y lo bueno de tu invitación, que me vino como anillo al dedo, cuando escuché tu mensaje fue muy importante, para poder darle un poco más de difusión al trabajo que estoy haciendo hoy día, que es en la pastoral de adicciones, en la parroquia en la que asisto. Entonces, hoy en día estamos en eso. Gracias a Dios, como te decía, adicto en recuperación. Tuve mucho problema con el alcohol, así que la verdad que hoy en día me viene más que bien un café, como bien dice el programa. Bueno, lo del... Decís, disculpa que te vaya interrumpiendo. Sí, interrumpiendo. No, metele. Y te voy interrumpiendo porque... Guíame porque en esto... Mencionás esto, adicto en recuperación. ¿En qué momento, seguramente el pequeño, el adolescente, en qué momento de tu vida se convirtió, lamentablemente puede sonar crudo, pero es así, en Nico el que empezó a ser adicto a algo? Yo empecé de los 13 años, 13, 14 años más o menos. Te llevan un montón de factores a esto, ¿no? Para algunos más graves, para otros más leves. En mi caso, tuve un montón de sucesos juntos, prácticamente. Entre el fallecimiento de mi abuela, la separación de mis viejos. Paréntesis a esto, no quiero dejar que esto, lo que empecé a aclarar a medida que fui haciendo notas, no quiero dejar mal vistos a mis viejos, ¿viste? Porque pero vos, digamos, fue una sumatoria de cosas que te iban afectando. El fallecimiento de mi abuela, la separación de mis viejos, como te decía, el prácticamente tener una crianza media salidera, por así decirlo, de callejera, por decirlo mal y pronto. Entonces, eso fue lo que fue sumando. Creía en un momento hacerlo por diversión. ¿A los 13? A los 13, 14 años empecé con el tomar un trago, era fin de semana, de por medio, cuando menos quise acordar se fueron sumando los fines de semana, y al ir creciendo yo y teniendo más chance económica, obviamente, claro, porque iba creciendo, trabajando, juntando plata, entonces era más lo que iba empezando a consumir de alcohol. Ya no era una cuestión esporádica, un fin de semana con un grupito de amigos y nada más, sino que ya empezaba a ser algo más, tal cual, más habitual. Mencionabas esta cuestión de salir y demás. ¿Tenías tu grupo de amigos? Tenía mi grupo de amigos, sí, el cual hoy en día no es un orgullo con lo que lo cuento, ¿no? Pero era como que encabezaba yo, ¿no es cierto? Era el cabecilla del grupito. Y tuve la posibilidad de muy chico también de vivir solo. Entonces era el juntadero, era la casa. Y desde muy chico también me empecé a notar, y eso fue lo que yo también siempre destaco, que lo notaba, pero a la vez como que no me servía como para decir está mal lo que estoy haciendo. ¿Por qué? ¿A qué voy con esto?
yo tenía mi grupo de amigos, llegábamos a casa, nos juntábamos ahí, teníamos la joda ahí, y se terminaba la joda y yo quedaba solo en casa, ¿me entendés? Seguía tomando solo o lo que sea, pero terminaba solo. Entonces, con el tiempo me fui dando cuenta, como te decía, de que no tenía nadie. Sí, tenía el apoyo de mis viejos, a pesar de estar viviendo solo ahí, cosas así, pero al fin de cuentas terminaba solo. O Entonces, sea, esos momentos que, entre comillas, estaban buenos, de los amigos, tomando, compartiendo, risas y demás, de repente después, de una hora para otra, aparecía la soledad. A la soledad. Entonces, empezabas a imaginar, me imagino, o quizás tapabas la soledad con alcohol. Con alcohol, exactamente. Es como que de chico me veía adulto disfrutando, porque eso es lo que pintan también, lamentablemente, en los... Vos te pones a mirar publicidades, programas de televisión, novelas o lo que sea, y ves personas adultas tomándose algo tranquilo, ¿viste? Es como que está muy visto eso. Y yo de chico, con 17, 18 años, me veía así, ¿viste? Ya soy adulto, ya soy grande, vivo solo, estoy tomando. Sí. Entonces como que tenía una controversia ahí. ¿Sentías que tenías el control hasta ese momento? Porque decías 17, sí. 18 años, vivo solo, tomo. Sí, O sea, hasta ahí no era nada, hasta ahí no era nada. Sí. Me costó mucho tiempo, Mati, darme cuenta. Si yo mal no recuerdo, creo que te lo había contado en la radio. Yo pasé mucho tiempo escuchándola, pero al mismo tiempo ignorándola, a mi mujer y a mi madre. Mi madre no tanto, pero mi madre como que no me lo decía verbalmente, pero con gestos sí. Llegaba y le molestaba verme en el estado en el que me veía. Mi mujer me contaba que se iba llorando de casa porque ella se iba después de mí. Me veía irme al trabajo ebrio, en estado de alcohol. Entonces, y yo no, para mí no, yo estaba bien. Arrancaste, mencionaste a los 13, 14 años a tomar seguramente, digo seguramente porque imagino de esa forma como una cuestión de un juego, de decir, mirá qué grande que soy porque estoy tomando. Seguiste, después se da esta situación, que te pudiste ir o empezaste a vivir solo, tener vos tu lugar. Y todos esos años era normal tomar. Sí. ¿Sabían, por ejemplo, en tu familia que a los 13 ya estabas tomando? ¿Te escapabas, eras escondidas? No. Al principio era como una picardía. O sea, también convengamos que estamos hablando hace 15 años atrás, 16 años atrás, 18 te diría. Sí. Como que se veía muy normal eso, sí, ¿no? El que un chico por ahí tome, o sea, antes empezaba de más temprano tomar. Hoy en día también, pero ya como que se trata de concientizar de otra manera. Yo cuando era chico me acuerdo que era, o al menos yo no le prestaba tanta atención, no sé, como que no se notaba mucho en la publicidad. Destaco mucho esto de las publicidades siempre, ¿no? No se marcaba mucho, prohibía su venta a menores de 18 años. O, por ejemplo, un menor tranquilamente iba y compraba como si nada. Hoy en día he notado eso en ciertos lugares, ¿no? Que al menos el kiosquero pregunta qué edad tiene que va a comprar. ¿Viste? Tiene esa intención, por lo menos. Entonces, al principio era como que muy de picardía. Y nunca tuve tampoco el control de mis viejos, que vuelvo a decir, no los juzgo por esto. Nunca tuve ese control de, ¿cómo se diría? Opresor, no, sino de ser muy rigurosos, muy o controlarte. Riguroso, ¿no? Claro. Es como que tenían mucha confianza en mí también, ¿viste? Entonces es como que yo me voy ¿Eso a te pesó lado, después en algún momento? ¿De que quizás le fallaste en la confianza que te tenían? Perdona, pregunta si me pesó. Sí. Yo siento que sí, pero vuelvo a repetir, no los culpo a ellos. No, para mí ellos son unos padres excelentes, o sea, sí, tienen sus errores como padres, obviamente, como los tengo yo hoy en día, que soy padre también, pero
yo siempre aprendí a decir que mis viejos hicieron todo lo que pudieron y me ayudaron con todo lo que pudieron con sus herramientas, con lo que ellos fueron criados, con lo que ellos... con su mochila, Sí. ¿no es cierto? Con su mochila de herramientas. Ellos hicieron y dieron todo lo que pudieron. El que se descarriló un poquito por ahí también fui yo. Lo que me llevó un poquito todo eso, ¿no? Ujú. Mencionaste 17, 18 años, viviendo solo, se daban esas noches de juntada, que después quedaba solo. ¿Cuántos años fueron esas noches de soledad hasta que recién vos mencionaste, aparece en tu vida esa mujer que hoy es tu esposa? Sí, bien. O sea, mi mujer, en realidad la que te estoy contando, no es la... No es la actual. No. No, sí, hacemos la aclaración. Claro. Está perfecto, sí. O sea, Este- apareció alguien en tu vida. Claro, justamente en este caso la mamá de mi hijo Bien. mayor. Cuando nos encontramos, que justamente la madre de mi hijo mayor fue a la secundaria conmigo, Ujú. cuando nos encontramos al tiempo, empezamos a salir, se da lo de mi hijo mayor y yo dije, bueno, acá está mi cable a tierra. Pero ahí ya notabas que algo de lo que hacías no estaba bien. Exacto, sí. Te estoy hablando 19 años. Ujú. 19 años porque a los 20 nace mi hijo. Sí. Sí, entre 19 y 21 años para ser más exacto. ¿Y pero qué te hizo sentir que esto de estar tomando no estaba bien? O sea, ¿qué te hizo un clic? Lo- ¿O te lo lo marcó mi- esta persona, por ejemplo? Claro, no, yo solito. O sea, Ajá. más allá de que ella también, más allá de que ella también como que se dio cuenta que yo, que era mucho. A ver, la mujer ya de por sí es como que no es tanto como el hombre. Ujú. Perdón. Sí. La mujer no es tanto como el hombre, viste, con el tema de salir, la joda, el tomar y todo eso. Entonces como que a la mujer ya de por sí como que le empieza a molestar. En ciertos momentos, no salgas tanto, no tomes tanto. Y más cuando viene una criatura en camino, es como que la que trata de tener un poquito más el control Sí. en lo económico. Entonces, pero ya cuando me entero lo de mi hijo, ahí es como que sentí, yo dije, bueno, no voy a gastar tanto en alcohol o en otras cosas, porque lamentablemente ese mismo camino me llevó a consumir cocaína, marihuana. Entonces dije, bueno, acá está, voy a gastar en pañales, en ropa para mi hijo, no para comprar lo que tomaba, lo que consumía. Sí. Entonces, cuento siempre lo mismo. Esto me lleva a tratar de adquirir un mejor trabajo, porque obviamente venía un niño en camino, y entonces esto me lleva a conseguir un mejor trabajo, por ende, más plata. Más responsabilidad también. Más responsabilidad, Más ingreso. pero en ese momento, al mismo tiempo era joven, Sí. no pensaba tanto en la responsabilidad, como que al tener más plata empecé a tener, sí, obviamente, nunca dejé que le falte un plato de comida a mi hijo, gracias a Dios, no llegué a ese punto, pero le daba el plato de comida a mi hijo y yo algo tenía que tomar. ¿Me entendés? O sea, si cobraba 15, por así decirte, 5 tomaba. A ver, No pensaba a futuro. Sí. ¿Me entendés? A ver, te pregunto esto con respecto a esto que mencionás. O sea, por un lado, ese pensamiento de decir, bueno, necesito tener más ingreso porque va a venir una personita al mundo que va a ser tu hijo. Pero por otro lado, también pensabas que con el dinero que ganabas en ese momento y la responsabilidad de ser padre no te iba a alcanzar para abastecer lo que necesitabas por lo pronto, o pensabas, o la cuestión de la adicción. O sea, ese doble sentimiento tenías. Claro, es lo que se encontraba en ese momento, o sea, era pensar, aunque a una realidad, o sea, no lo pensás, a veces, en mi caso personal, ¿no es Sí. cierto?, en mi problema, es como que no lo pensaba, no planeaba a futuro decir, bueno, consigo un mejor trabajo, como decís vos, consigo un mejor trabajo, más responsabilidad, mi hijo, y tener más plata para poder tomar tranquilo. No lo pensaba de esa manera, sino que si me sobraba, era lo mejor, era lo mejor que me podía pasar, porque era apuntar al kiosco.
O sea, era parar todos los días y fue muchos años. Mi hijo tiene 13 años, va a cumplir 13 años. Y yo 10 años tomé. O sea, 10 años con él. Sí. Que ya desde antes venía yo, obviamente, acarreando con eso. Nace mi hijo y yo, como te digo, seguí. Me separo de la madre de mi hijo. Me encuentro con mi mujer actual. Decidimos ser padres de mi mujer actual. Y yo fallé a una promesa con mi mujer actual. Porque obviamente a ella también le gustaba un poco salir, tomarse una cerveza cada tanto. Si comprábamos 3 cervezas para los dos, ella tomaba media. Uh-huh. Y entonces me dice, vamos a ser padres. Yo decido dejar de tomar. Me gustaría que me acompañes, porque a mí también me gusta tomar. Sí. Entonces, era medio injusto que yo llegue con una botella de cerveza, siendo que a ella también le gustaba, y estando embarazada. Obviamente ella siempre es muy responsable, nunca tomó en el embarazo. Yo prometí, al menos, no tomar delante de ella o dejar de tomar 9 meses Uh-huh. por el embarazo. 1 mes creo que duró mi promesa, Mati. Porque no cumplí. Llegué. O sea, ¿Te acordás de ese momento en el que rompiste la promesa? Vos sabés que no. Pero sabés que la rompiste. Sé que la rompí. Me acuerdo un partido de Boca River. Uh-huh. Mi señora ya embarazada de 4 meses. Yo ya la había recontra roto la promesa porque te digo, 1 mes me duró. Sí. Y vine a mirarle el carrito, a la vuelta del partido. Y entre la euforia del partido, y yo ya había tomado antes, de previa, fui en el carrito, tomando en el partido. Nos había ganado River ese día, me acuerdo. Menos mal. Lo digo porque sé que sos de River, por eso. Y me acuerdo haberme... o sea, mi señora llegó al segundo tiempo porque ella estaba trabajando y me encuentra en ese estado y obviamente fue muy, muy feo. O sea, llegué a situaciones muy feas, Mati. Ayer justamente me veía con mi madre y le decía, hay veces en las que me pongo a pensar, me siento solo, miro hacia la nada, me pongo a pensar en un montón de cosas que hice, Mati, que me pasaron, que, como siempre digo, no las cuento con orgullo. Las cuento, tampoco hago apología ni nada de eso, sino que las cuento para que el que me escuche, si está en esa situación, por eso es que me sirve también este espacio, si está en esta situación, que no dude más en buscar ayuda, porque pasa la que espera un poquito más. Ese pensamiento lo vas teniendo todo el tiempo. Lo ¿no? vas teniendo porque vos decís, no, esta es la última. No, esta es la última. No, esta es la última. Y vas atrasando. Y en ese, esta es la última, te empiezan a suceder un montón de cosas. Que en la que amaneces despierto en cualquier lado, en la que arrastras a tu familia, porque pasa. Uh-huh. Hoy en día tomo cerveza sin alcohol. A mí me encanta la cerveza. Mi problema con la adicción al alcohol fue la cerveza. Uh-huh. Tomaba, entre otras cosas, sí, pero la cerveza era la debilidad. Sí. Hoy en día tomo cerveza sin alcohol. Y el otro día fui a comprar con mi hijo y mi hijo se preocupó por verme comprar cerveza. Y le tuve que mostrar Que era cerveza sin alcohol. que era cerveza sin alcohol. A Y ver. ver la tranquilidad en mi hijo por ver que no era dañino lo que estaba haciendo, es cosa de otro mundo. Haciendo un seguimiento y obviamente prestándote mucha atención de todo lo que vas mencionando, Nico, esta cuestión que a los 13 arrancaste a tomar como una picardía, esa etapa a los 17, 18 viviendo solo, mencionaste en un momento, y a esto es lo que quiero hacer incluso también hincapié,
tu principal problemática, la cuestión de la adicción al alcohol, pero obviamente no puedo esquivar que mencionaste también después que esa adicción al alcohol, perdido, por eso te lo pregunto, ¿qué fue lo que te llevó, por ejemplo, también a consumir droga? O sea, en qué momento, qué fue lo que vincula dos adicciones? De por sí una sola ya es peligrosa y el hecho de decir, che, pará, me quiero complicar más aún la salud, la cabeza, mi futuro, mezclo las drogas también. ¿Qué te llevó a esa otra parte? Qué fuerte. No, más bien creo que fue, nunca me acuerdo de esto, social. Por una cuestión del estar ahí. ¿El querer pertenecer? ¿O el sentir que querés pertenecer? Vos sabés que yo siempre no quiero nombrar... Utilizo esta frase porque sé que estuviste, yo también estuve cuando vino el actor Gastón Pauls a la ciudad de Concordia y hizo muchas veces referencia a esa frase, ¿no? Sí. Como para explicar por qué había comenzado a consumir él, ¿no? Entonces, muchas veces me agarro quizás de esa frase, no sé si es tu caso también. Claro. A ver, yo no sentía necesidad inconscientemente. Sí. Tal vez sí. Pero yo en ese momento no sentía la necesidad. Aclaro esto porque a mí me pasó que me empecé a juntar con gente que no me gustaría nombrarla en este caso, pero por el hecho de que no les pregunté antes de venir si los podía nombrar. Pero a mí lo que me pasó fue que estaba mucho antes, no sé hoy en día si seguirá haciendo, no te juntes con fulano porque vas a terminar mal. Ajá. Entre otras prejuzgaciones, ¿no es cierto? Sí. Entonces yo tuve la dicha de ir y parar con cierta cantidad de gente que todo lo contrario. Estábamos en una ronda consumiendo alcohol, apareció la oportunidad de consumir cocaína, me ofrecieron, yo no quise y me respetaron. No me dijeron, che, no, si no consumís... Te vas del grupo a empezar. Todo lo contrario. Me incluyeron inclusive más todavía y les dolió y les molestó mucho y me empezaron a aconsejar y a tratar de evitarme cuando yo empecé a consumir. Cuando menos quisieron acordar, ese grupo de compañeros con el que me estaba juntando, cuando menos quisieron acordar, yo estaba en el mismo mambo, como se diría, involucrado, y trataron, viste, como que, hey, no, Nico, fíjate, ¿no? Bueno, cuando menos quisieron acordar ya estaba medio embarrado, entonces como que también ya llega un momento en el que haces partícipe a la persona, ¿cierto? Sí. Entonces, por eso mismo te digo, no me di cuenta. Fue más por una cuestión de consumo social, como se dice, pero gracias a Dios no era eso lo que me llevó tan fuerte. No es sano, no es dañino, no deja de ser dañino, como vos lo decías. Sí. No quiero fomentar con esto decir, no, una vez cada tanto no hace mal. A lo que voy es que ahora vos me dabas... Hoy pasado el tiempo y ya con un panorama mucho más amplio, sentís que en todo caso eso no te atrapó tanto. No, hoy en día, o sea, en esos momentos vos me decías, me dabas a elegir entre salir a tomar, consumir algo de alcohol y consumir cocaína. El alcohol era lo tuyo. Era el alcohol lo mío. O me juntaba con gente que sabía que consumía más que yo y prefería dejar mi parte a esa persona, nada, tomá, nomás, tranquilo. Y yo me quedaba con mi botella de cerveza. Ahora, Nico, ¿en qué momento, si es que hubo un momento en tu vida, quizás hubo varios, pero que dijiste no? La definitiva, en todo caso, esto no puede ser, porque ya mencionaste que habías hecho una promesa cuando iban a ser tu primer hijo y no la pudiste cumplir. Fue más fuerte quizás eso que te genera por dentro, lo que es una adicción. Me le dijiste que sentiste que defraudaste en todo caso a tus viejos por una cuestión de que ellos confiaban en vos y vos les fallaste. Pero ¿en qué momento sentís y por qué que dijiste, pará, hasta acá? O sea, ¿toqué fondo o me falta poco para tocar fondo? Porque vos mismo ponías como ejemplo, no, mañana. Hoy tomo un poquito y mañana es la última. ¿Qué pasó en tu vida? Lo primero y lo principal, creo, fue cuando me separé de mi mujer, con la que estoy ahora, que siempre aclaro, la flaca de fierro es un pilar muy importante. No es la primera vez que te escucho decir las flacas de fierro. Sí, que claro, le cuento a la gente. Mal. Y me separo de ella debido a
el alcohol, yo me involucro en serle infiel y cosas así. Entonces me dice, bueno, nos separamos. Ujú. Justamente hace poco hablábamos de eso, por eso lo recuerdo. Nos separamos. A la semana que nos separamos, entran a robar en mi casa, porque la casa estaba prácticamente sola. Yo trabajaba casi todo el día. Entonces me entran a robar y en 5 días, Sí. que el otro día sacaba la cuenta y no me acuerdo bien cuántos son, creo que algo de no sé cuántas horas que tienen esos 5 días. Ajá. Yo si habré dormido 10, 12 horas en esa semana, fue mucho. ¿Pero por qué? Porque me sentaba en el escalón de la puerta de mi casa a tomar y fumar y pensaba y se me derrumbaba todo, ¿no? Esa fue la primera, que dije, hasta acá llegué, tengo que mejorar. Incluso ibas y volvías del trabajo muchas veces habiendo tomado. Sí, obvio. Yo creo que te lo he dicho en algún momento. Yo seguramente en algún momento te atendí ebrio, Mati. En algún momento, tal vez no lo habrás notado, o tal vez sí, en este momento no te acordás, pero en algún momento te habré atendido ebrio. Esa fue una. Mi señora me pone en la condición de, o sea, no es que me dice, che loco, dejá de tomar y yo vuelvo, no, entre otras cosas, Sí, sí, ¿no? sí. Ahí intento de nuevo, no pude. Vuelvo a recaer. Y la última fue más o menos hace 1 año y medio que dije, no, ya está. No, así no puedo seguir. O sea, ¿qué es lo que hace ver esto? Como te decía hace un par de minutos. La preocupación de tus hijos. O sea, que tus hijos tengan 12 años, como mi hijo mayor. Mi niña de 6, pero que con 4 o 5 años no te quiera dar un abrazo por mal olor. Que tus hijos te queden mirando por la facción de tu cara. Ese tipo de cosas son las que te hacen pensar en o sea, no tengo un motivo Sí. específico como para decirte hasta acá. Fueron muchos, Mati. Fueron muchos. El pensar en una futura soledad, porque el miedo a una futura soledad, el tener ejemplos hoy en día con la pastoral de adicciones en la que estoy encabezando, gracias a Dios, no te hace ver muchas situaciones desde otra manera, digamos, desde otro punto de vista. A ver, en estos últimos minutos de la charla, Nico, me gustaría hacer referencia a eso, esta última parte. Por miedo, por todos estos factores que acabas de enumerar y me es inevitable resaltar que resaltás muchas veces, justamente, repito la palabra, resaltás la familia, tus hijos, todo lo que te fue pasando en los años. ¿Pediste ayuda? ¿La buscaste solo? Esa es una pregunta, y la otra es, hoy estás incluso brindando ayuda. ¿Cómo también llegaste a eso? Y eso fue muy, muy, muy maravilloso, muy loco, ¿no? Porque entre las promesas sin cumplir a mi mujer, una de ellas que no llegué a cumplirla, pero porque tuve la iluminación, una de ellas fue decirle a mi señora que si yo llegaba a recaer, Sí. le prometí buscar ayuda. Ajá. Le prometí que le iba a confesar que iba a ser 100% sincero con ella si llegaba a tener una recaída y que iba a buscar ayuda. Entonces, tuve la sinceridad con ella, llegué una noche, la encontré despierta y le digo, flaca, estoy recayendo. Me dice, bueno, vamos a buscar ayuda, qué sé yo. Da la casualidad que al poco tiempo llega el padre Pablo Méndez a la parroquia en la que estoy trabajando ahora, y como que eso fue
el estancarme acá, digamos, que es donde estoy trabajando ahora, ¿no es cierto? No tuve la necesidad de salir a buscar en otras parroquias porque lo encontré ahí. Es como O sea, que se dio algo todo me como- retuvo ahí. Y encima, bueno, a partir de ahora estamos trabajando y tratando de ayudar al barrio, que el barrio en el que estoy yo, lamentablemente está muy penetrado. ¿Qué barrio por el es? tema de- Para mencionar. Barrio Constitución. Si hay alguien que está pasando quizás por una situación similar a la que vos mencionaste, se siente identificado con cada una de las cuestiones que vos resaltaste, en la parroquia allí, contanos brevemente qué es lo que, porque decís estoy trabajando ahí, qué es lo que hacen, cómo pueden recurrir, si es la persona que está sufriendo la adicción, si es que hay algún familiar que ya no encuentra una salida para su hijo, hija, madre, padre. Claro. Sí, bueno, nosotros estamos trabajando ahora los sábados, todos los sábados, 10:30 de la mañana. Pero después también está, que en este caso no tengo los horarios, pero también hay una pastoral de adicciones en Pompeya. Ajá. Después hay otra en Inmaculada, que es, si no me equivoco, en calle Pellegrini. Sí. Y después, Gruta de Lourdes. Ellos también tienen ahí, digamos... Aclaro esto, lo de las diferentes parroquias. Sí, sí. Una por una cuestión de comunidad, de que trabajamos juntos, y la otra porque no podrían ir, para los que no pueden ir a donde estoy yo, que yo estoy en San Francisco de Asís, en Dr. Sauré 1551. Ahí estoy yo los sábados, 10:30 de la mañana. Sí, o sea, a ver, hay alguna que otra persona que pueda llegar a estar viendo este mensaje y verlo y decir, bueno, está la ayuda. Y después también está la familia, porque, y en Del Valle también hay pastoral de Bien. adicciones y para la familia. Porque también a veces pasa que la familia necesita ayuda en esto, no solamente el adicto. El adicto se tiene que dar cuenta y llegar solo, pero también si la familia no ayuda o si la familia no se da cuenta. Siempre se habla que Bien. se enferma toda la familia, ¿no? Exactamente, el entorno más cercano, madre, padre, hijo, mujer, hermano, seguramente está envenenado. Porque lamentablemente la adicción, la enfermedad del adicto a veces también viene por el entorno. A veces el adicto, la palabra adicto viene de silencio, de callar. Entonces, la adicción es el silencio que mayormente uno quiere apagar de esa manera. Entonces, por callar, ocultar, me quedó muy marcada una frase que dijo una vez Gastón en otro programa. Dijo, pensar que cuando un adicto está en consumo le dice careta al que no consume, cuando el que en realidad se pone la careta es el que está consumiendo para apagar o para esconder lo que en realidad quiere o en realidad lo que siente. Nico, amigo, Mati, te agradezco esta charla. la verdad Y para la gente, ojalá que si están pasando por una situación similar, si ven algún allegado y demás, que entiendan, que se den cuenta, que siempre puede ser a tiempo incluso, ¿no? Sí. De frenar toda esta situación. Puede ser en varios años, puede ser en corto tiempo, pero darse cuenta es importante, ¿no? Porque se pierde mucho. muy importante y se pierde mucho. Se Amigo. pierde tiempo, pasa la vida. Gracias, Nico. Por favor, Mati. Y gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Y será hasta la próxima en otra charla aquí con un café de por medio. Gracias.